Bienvenidos a un nuevo vídeo. El objetivo del presente es estudiar las ecuaciones de la recta en el espacio. Vamos a empezar recordando algunos conocimientos previos que vamos a necesitar para desarrollar este tema. Lo primero es definir lo que es un sistema de referencia en el espacio. Un sistema de referencia en el espacio está constituido por un punto O, que llamamos origen del sistema de referencia, y por una base, es decir, por un conjunto de vectores linealmente independientes en el espacio. En el espacio, una base está formada por tres vectores linealmente independientes. Vamos a tomar una base ortonormal, es decir, de tres vectores mutuamente perpendiculares, esto es, ortogonales, y además de módulo 1. Esos tres vectores son los vectores I, J y K. Luego nuestro sistema de referencia estará constituido por un punto O, el origen, y tres vectores unitarios mutuamente perpendiculares. Para posicionar un punto P en el espacio basta con trazar un vector que tenga como origen en el punto O, en el origen del sistema de referencia, y como extremo el propio punto. Un vector AB definido a partir de dos puntos A de coordenadas A1, A2, A3 y B de coordenadas P1, B2, P3, las componentes de ese vector se obtendrían restando las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Es decir, las componentes del vector AB serán B1 menos A1, B2 menos A2, P3 menos A3. ¿Cómo se suman vectores gráficamente? Imaginemos que tenemos dos vectores, T1 que lo hemos dibujado en rojo y T2 que lo hemos dibujado en azul. Para sumar gráficamente dos vectores tenemos que llevar o trasladar el segundo vector de tal manera de que el origen del segundo vector lo trasladamos paralelamente a sí mismo, de tal manera de que el origen del segundo vector coincida con el extremo del primero. Así. Este es el primer vector y vemos cómo el origen del segundo vector lo hemos hecho coincidir en ese punto B, que es precisamente el extremo del primer vector y es el origen del segundo. Vemos cómo este vector lo hemos trasladado paralelamente a sí mismo. Pues bien, el vector suma de estos dos vectores sería un vector que tiene como origen el origen del primer vector y como extremo el extremo del segundo. Este sería el vector suma T1 más T2. Como origen, el origen del primer vector y como extremo, el extremo del segundo. Vamos ahora mismo a definir nuestro punto origen de nuestro sistema de referencia, ese punto O que tiene de coordenadas 0, 0, 0, y nuestra base ortonormal de tres vectores unitarios mutuamente perpendiculares, los vectores I, J y K. Y vamos a definir una recta en el espacio. Esta recta va a estar definida por un punto y por un vector director. El vector director, V, es un vector que tiene la misma dirección que la recta. Recordemos que las direcciones paralelas constituyen todas ellas la misma dirección. Luego puede ser un vector que esté sobre la recta o, como en este caso, que sea paralelo a la misma. El punto A es un punto de la recta y para posicionarlo en el espacio, como hemos dicho, debemos de trazar un vector A que tenga como origen el origen del sistema de referencia y como extremo el propio punto A. Este sería el vector OA. Vamos a definir ahora un punto X. X hace referencia a cualquier punto perteneciente a la recta. Nosotros lo hemos puesto aquí, pero podría estar aquí, o aquí, o aquí. Es decir, en cualquier X es cualquier punto de esta recta. Cualquier punto de esta recta. Por lo tanto, el vector OX es un vector que depende de donde esté situado X, no está posicionado realmente este vector. El módulo dependerá de donde esté X, no es lo mismo que X esté aquí, como en este caso, que esté aquí o incluso que esté ahí, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo
¿Cómo calcularemos el vector OX? El vector OX, si nosotros nos fijamos, lo podemos definir a partir del vector OA y del vector AX. El vector OA, que es el vector que va desde el origen al punto A, y el vector AX, que es el vector que va desde el punto A hasta ese punto X. Si nos fijamos, el vector OX es la suma de los vectores OA y el vector AX, puesto que va desde el origen del primero de los vectores, del OA, al extremo del segundo de los vectores, el vector AX. Lo vamos a expresar así: OX igual a OA más AX. OX es este vector granate, OA lo hemos puesto en verde y AX en azul claro. Bien, ahí tenemos el vector AX. El punto X es, como hemos dicho, un punto genérico de la recta. Vamos a llamarlo X y Z. Esas serían las coordenadas de cualquier punto de la recta. Lo hemos puesto aquí, pero recordemos que puede ser cualquier punto de la recta. Por eso las coordenadas las ponemos X y Z, una cualesquiera. Por lo tanto, el vector OX, como está definido por dos puntos, este es el origen y este es el extremo, pues serían las coordenadas del extremo, X y Z, menos las del origen, que son 0, 0, 0. Pues X menos 0, Y menos 0, Z menos 0. Efectivamente, el OX, como X menos 0 es X, Y menos 0 es Y, y Z menos 0 es Z, ese sería el vector OX. El punto A, vamos a suponer que tiene coordenadas ABC. Esas son las coordenadas de ese punto, que es un punto de la recta. Por lo tanto, el vector OA, coordenadas del extremo, que es el punto, menos las del origen, que son 0, 0, 0. Como vemos, las componentes del vector OA van a coincidir con las coordenadas del punto A. Van ABC. ¿De acuerdo? Y el vector director de la recta, vamos a llamarlo, vamos a decir que tiene componentes V1, V2 y V3. Muy bien. ¿Quién es el vector AX? El vector AX es un vector que va desde el punto A, uno de los puntos de la recta, a cualquier otro punto de la recta. Ya hemos dicho que X es un punto cualquiera de la recta, puede ser este, o este, o este, o este, cualquier punto perteneciente a la recta. Por lo tanto, el módulo de A es variable, depende de dónde esté situado X. ¿Qué podemos decir del vector AX? Pues lo que podemos decir del vector AX es que tiene efectivamente la dirección del vector V. Por ejemplo, este vector AX que yo he dibujado, concretamente es igual a 4V, puesto que está contenido 4 veces el vector. No tendría por qué ser un número entero, podría ser igual a 3,5V o a medio V si X estuviera aquí, ¿verdad? O incluso un número negativo si X estuviera antes. Lo que sí está claro es que el vector AX va a tener la misma dirección que el vector V. No el mismo módulo, obviamente, y tampoco el mismo sentido. Si X es posterior a A, sí, pero si X está antes, tendría el sentido contrario. Por lo tanto, lo único que podemos decir del vector AX conforme al vector V es que tienen la misma dirección, o dicho de otra manera, son linealmente dependientes. Es decir, el vector AX lo puedo yo poner como proporcional, siendo lambda el coeficiente de proporcionalidad, al vector V. Si yo ahora sustituyo cada vector por sus componentes que les he hallado aquí, este es el OA, el OX, el OA y este es el V, me quedará esta ecuación, la ecuación lambda es un número entero, puede valer cualquier número entero, dependiendo del valor de lambda vamos a posicionar a este punto, que puede ser cualquiera de la recta, luego tiene infinitos valores, cualquiera de los puntos de la recta, y esta sería la ecuación vectorial de la recta. Si igualamos coordenada a coordenada, obtenemos las ecuaciones paramétricas de la recta. Aquí tenemos el punto y aquí tenemos las componentes del vector director. Nosotros podemos ahora despejar lambda en todas las ecuaciones, como es la misma recta, el parámetro va a ser el mismo. Si yo lo despejo de la primera ecuación,
tendríamos esto, de la segunda esto y de la tercera esto. Y las puedo igualar puesto que todos corresponden al mismo valor del parámetro. Pues bien, esta ecuación de la recta es la llamada ecuación de la recta en forma continua. Fíjate que si la x, la y y la z son positivas y no tienen delante ningún número, es decir, es el 1 el que está, los denominadores serán las coordenadas del vector director, perdón, las componentes del vector director. Y lo que está aquí es el punto, escrito en verde, es el punto cambiado de signo, ¿verdad? Cambiado de signo. Esta ecuación se denomina ecuación continua de la recta. Bien, si nosotros trabajamos esto, aquí tenemos realmente dos igualdades, ¿verdad? Yo podría coger las dos primeras fracciones y de aquí sacar una ecuación, ¿verdad? Si yo así. Si yo multiplico en cruz, me quedaría multiplicando en cruz x menos a por v2 igual a i menos b por v1. Y lo mismo puedo hacer con estas otras dos ecuaciones, con estas dos. Y sacaría otra ecuación. Si yo desarrollo esa primera igualdad, obtendría esta ecuación, una ecuación en función de x y z, y un término independiente, que corresponde a la ecuación de un plano, como veremos en su momento. Si tomo las otras dos igualdades, como hemos dicho, si yo desarrollo, multiplico evidentemente esto por esto igual a z menos c por v2, y voy haciéndolo todo, me va a dar otra ecuación de un plano distinta a la anterior. Pues bien, esta es la llamada ecuación de la recta en forma de dos planos. Ecuación de la recta en forma de dos planos que se van a intersectar precisamente en esa recta. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya quedado más claro las ecuaciones de la recta y hasta un futuro vídeo.